¿Realmente sabe usted qué pasó en Argentina en los años 1960 y 1970, cuando nuestra patria recibió una agresión única en el mundo basada en el terrorismo? La respuesta es: hubo una guerra. Este trabajo tiene por objeto demostrar la gravedad del conflicto que nuestro país padeció, así como su costo en vidas y bienes. También busca dejar en evidencia la forma de vida de entonces de otras sociedades sometidas por quienes nos atacaron. Por último, es válido señalar que la victoria obtenida en esta guerra fue de todo el pueblo argentino, independientemente de quién gobernara nuestra nación. En Argentina actuaron distintas fuerzas revolucionarias, cuya decisión estratégica fue declararle la guerra al Estado argentino, gobernado por regímenes democráticos o de facto. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Esto es una dictadura comunista con pérdida absoluta de libertad personal, propiedad privada, de opinión, con un partido único gobernante y todos los condicionantes que los gobiernos de este signo imponen a los pueblos que controlan. Fusilamiento, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Al margen de otras fuerzas menores que se sumaban en forma independiente con los actos terroristas que cometían, las principales organizaciones armadas actuantes eran el Ejército Montonero y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Formar un aparato militar, porque el ER ya dejó de ser, ¿viste? Ya dejaron de ser células, ¿viste? Diseminadas, ¿no? Ya se entraron a formar, qué sé yo, escuadrones, ¿viste? Compañías, ¿viste? Un aparato militar de la puta que lo parió, que tenías que vivir para mantener tu aparato militar. Bueno, con respecto a tropas del regimiento, tenemos un oficial muerto, un suboficial y 10 soldados. Aún en elecciones para centros de estudiantes, en elecciones para la conducción del comedor universitario, una de las consignas que levantábamos era por la unidad de las organizaciones armadas. Perdimos todavía el cadáver del coronel Iribarre, quien recibió varios impactos de armas de fuego. ¿Se decidía políticamente cuál era la operación? El golpe político, el golpe militar, y se decidía qué grupo lo iba a hacer. Nosotros contamos ahora la historia del golpe como si hubieran sido
10 militares corruptos que vinieron a sojuzgar a 1 millón de argentinos honrados. No es así. Ambas estructuras respondían inicialmente a una conducción política, la que en poco tiempo fue absorbida por el aparato militar. Ello significaba privilegiar las acciones armadas o violentas por sobre cualquier estrategia tendiente a convencer al pueblo de las supuestas bondades de su lucha, logrando así actuar solo como una máquina de destrucción y muerte. Para comprender la magnitud del enfrentamiento, debemos repasar cómo estaban organizados los ejércitos que atacaron al Estado argentino. El ejército montonero. Su conducción estaba integrada por los denominados comandantes: Horacio Mendizábal, Roberto Perdía, Rodolfo Jäger, Roberto Quieto y Mario Firmenich. De esa estructura debe destacarse particularmente la Secretaría de Inteligencia, por su vital actuación en la preparación de los ataques realizados, y la Secretaría de Prensa, por la importancia asignada a la difusión del resultado de los mismos. Constituían el medio fundamental para aterrorizar a sus oponentes y a la sociedad, a fin de lograr su parálisis e imposibilitarlos de toda capacidad de reacción. Rodolfo Walsh creó una serie de instrumentos de difusión alternativa que funcionaron en la más absoluta clandestinidad. Había, por un lado, una agencia de noticias clandestina, lo cual daba como resultado una sigla que era ANCLA, que era un juego de palabras, porque ANCLA aludía a la Marina. Nosotros éramos militantes de la organización y contábamos con los recursos de la organización para hacer esto. Pero había una disidencia de criterio de cómo tenía que ser. La conducción de la organización sostenía que esos tenían que ser órganos de propaganda, que tenían que difundir la política de la organización. Finalmente decidieron participar en una experiencia que apostara a la transformación política y a la toma del poder usando también las armas. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. Llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil. Los compañeros peronistas que estamos aquí, lo hemos dicho ya otras veces y lo repetimos hoy. Como dije recién, somos nosotros quienes hemos elegido el camino a la violencia. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad,
para ir construyendo, todos juntos y de conjunto, la organización político-militar que nos permita acceder a la toma del poder definitivo y construir la patria libre, justa y soberana, la patria socialista. El ejército montonero propiamente dicho abarcaba casi todo el territorio nacional, excepto zonas que por su baja densidad y escaso valor estratégico hacían innecesaria su cobertura. Su despliegue en el territorio nacional estaba distribuido en base a las denominadas columnas y destacamentos, los cuales poseían una estructura de mandos y jerarquías, siendo su principal misión la de producir ataques de tipo terrorista mediante el secuestro, el robo, el asesinato y el sabotaje. A esta estructura posteriormente se agregarían las organizaciones colaterales cuyos miembros pertenecientes a la JP, UES, JTP y otros se sumaban con capacidad de realizar operaciones militares y de propaganda. En cuanto a sus efectivos, resultaría difícil de creer, de no ser por los dichos de los propios jefes montoneros, la cantidad de integrantes que componían sus fuerzas. Tal el caso de uno de sus máximos dirigentes, el comandante Roberto Perdía, quien manifestara que para diciembre de 1973, Montoneros tenía unos 2.300 oficiales, unos 12.000 cuadros sumando a los aspirantes y unas 120.000 personas organizadas y adherentes a la propuesta montonera. La palabra montoneros era una cosa como muy... Sí, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los quiero conocer, era medio así, como el símbolo de la cosa organizada, armada, con una expresión política, que todo salía bien, tomaban bancos, pueblos. Bueno, y nosotros que éramos jóvenes en esa época veíamos eso como la cosa ideal, es decir, ¿quiénes son estos tipos que la hacen tan bien? A Montoneros en general era el fenómeno inverso, le sobraba gente y le faltaba armas. El problema no eran las armas, el problema es quién empuña las armas. Y nosotros queríamos estar allí, en la primera línea de fuego. Honestamente queríamos estar allí. El automóvil Ford Falcon, último modelo en que se conducía el alto jefe militar, fue interceptado por una camioneta a solo 40 metros del lugar de su domicilio. Dentro del vehículo advertimos todavía el cadáver del coronel Iribarre, quien recibió varios impactos de armas de fuego. Como todo ejército que se preside tal, poseían un cuerpo de doctrina con instrucciones, reglamentos, grados militares, uniformes y el trato formal de toda organización disciplinada y capacitada para combatir en un lapso prolongado. Para equipar a sus fuerzas, el ejército montonero contaba inicialmente con armas robadas a las fuerzas armadas y policiales. En esta casita sencilla habitaba un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad. Él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico. Ella, Silvia, maestra, daba clases particulares a los chicos del barrio. Tenían un bebé de 9 meses de edad llamado Carlitos. Aquí se nos dice que se ha descubierto un refugio de subversivos donde habría un sótano para mantener secuestrados y un taller donde se elaboraban sofisticadas armas. Cuando los personeros de la dictadura dicen que la situación era descontrolada y que caótica, es cierto, era descontrolada y era caótica. Con motivo principalmente del asesinato de Rucci en septiembre del 73 y otros hechos de violencia posteriores, determinaron al gobierno de Perón a enviar un proyecto de ley al Parlamento reponiendo en el Código Penal algunas normas represivas que habían sido derogadas el 26 de mayo con el paquete de la amnistía y la derogación del conjunto de las leyes represivas. Somos políticos todos y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores, el que está con esos intereses
se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. El movimiento obrero argentino tiene aproximadamente 5 millones de trabajadores y el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tiene 2.500 trabajadores con 700 en contra que votaron contra el señor Tosco. Quiere decir que en representatividad hay 86 organizaciones, delegaciones regionales en la República Argentina que al señor Tosco le dicen: vea señor, usted si quiere hacer marxismo y socialismo se va a Rusia, acá en la Argentina no. 21 años y en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Vamos a empezar por un principio. La estrategia nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente, es tomar el poder con el mínimo costo posible. El sostenimiento del ejército montonero y sus integrantes para sobrevivir en la clandestinidad, ya sea para alquileres, viajes, adquisición de armas, imprentas, material de sanidad, herramientas y todo lo necesario para su funcionamiento, se basaba en la realización de secuestros extorsivos. Nosotros con ese dinero financiamos la lucha, no solo la nuestra. Nosotros financiamos la lucha de los partidos democráticos del Cono Sur contra, no enteramente, pero en importante medida, de todos los partidos del Cono Sur contra la dictadura de la región. Tal vez alguno quiera creer en mi palabra. Bueno, mi palabra, mi juramento, es que yo, por razones, no solo por razones de fuerza mayor, por razones morales, por razones de profunda convicción moral, jamás me hubiera quedado con riqueza destinada a otro motivo. ¿Cómo se compatibiliza el estudio de alternativas políticas, realmente políticas, con tomar una comisaría en el interior o secuestrar a un empresario o pegarle un tiro a un cana? La compatibilización viene por el lado de la construcción del poder. Es decir, lo que aspirábamos, erróneamente o no, era constituir poder. ¿Para vos fue un error fusilar a Aramburu? Hubo dos grandes hechos que de alguna manera definen la inserción popular que tuvo Montoneros dentro del peronismo en la década de los 60 y los 70. Un primer hecho fue Aramburu. Es decir, es muy difícil de entenderlo desde las categorías actuales, en el sentido de que la violencia, la muerte, etc. Pero no, bueno, yo te diría, a ver, si nos vamos a acordar, el tipo de violencia y el tipo de muerte. Tipo desarmado, pegarle un tiro. Lo que quiero decir, yo recuerdo. Pero poco de esto hubiera sido posible sin el compromiso decisivo del Estado cubano de Fidel Castro, donde desde 1964 se realizaba el entrenamiento de quienes luego formarían los ejércitos revolucionarios. Tal lo ocurrido en los centros de entrenamiento Pinar de Río y Punto Cero, por donde pasaron hasta 1980 más de 6.000 argentinos, gran parte de ellos pertenecientes a montoneros.
Con esta breve descripción de la capacidad militar del ejército montonero, solo resta puntualizar la decisión adoptada para la utilización de semejante capacidad de combate. El capítulo 1 del Manual de Instrucciones de las Milicias Montoneras es absolutamente explícito al respecto. La lucha política y la lucha armada son parte integral de la guerra revolucionaria, no se pueden separar. Cada compañero debe tener en claro que cuando se ejerce la violencia, realiza un acto de justicia, ya que es justa la guerra revolucionaria que libra. El resultado de dicha declaración se ve reflejado en la magnitud, violencia y crueldad de los hechos llevados a cabo, tales como el asesinato del dirigente sindical de confianza de Perón, José Ignacio Rucci, el secuestro y asesinato del general Aramburu, el atentado a la Policía Federal, donde fueron asesinados más de 50 policías, el hundimiento de la fragata misilística Santísima Trinidad, el ataque al Regimiento de Infantería 29, el asesinato de Paula Lambruschini mediante la voladura de un edificio de 12 pisos y miles más que aún hoy no han recibido el castigo de la justicia, permaneciendo impunes. Quienes tanto hablan sobre los derechos humanos, aquí pueden opinar. Sobre el lado de atrás ustedes están viendo un vidrio roto, fue donde cae ultimado Rucci. Muchas manchas de sangre en el automóvil, asimismo en la vereda. La de Rucci, sí, la de Rucci. La de Rucci, sí, fue una muerte que alegró a muchos. A mí también. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, montoneros. Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, para que llegue hasta el cielo, nuestra Evita montonera. Ese era uno. Por su parte, el Ejército Revolucionario del Pueblo constituía una organización combatiente basada en el marxismo-leninismo, interpretando el peronismo como una fuerza reformista y por ello prescindible para alcanzar la revolución. Por esta razón, convocaba una guerra total y sin matices, señalando al Estado argentino y las distintas fuerzas políticas y económicas del país como agentes del imperialismo norteamericano. Estas fueron razones suficientes para declarar las hostilidades a partir de 1968, cuando en el Congreso del Partido realizado ese año definiría
Una primera etapa, la lucha armada, será esencialmente una guerra civil y se irá transformando paulatinamente en guerra necesariamente antiimperialista. En esa ocasión se toma una serie de definiciones, se precisa la línea política del Hércules, ¿no? La expectativa fundamentalmente era eso, formalizar la decisión de comenzar la resistencia armada y darle una estructuración a esa organización guerrillera, ¿cierto? La relación, por ejemplo, entre el Partido Revolucionario y el Ejército Revolucionario, que son dos herramientas distintas. El partido, dije, marxista-leninista de combate, con el Che Guevara como gran figura. El ejército está pensado como un ejército antiimperialista de masas, más amplio en su composición social que el partido. Partido más estricto en la selección de sus miembros. Y dirige el partido el ejército. La lucha armada era para esta organización un instrumento que se fundamentaba en algo tan simple que a veces es difícil de entender. Si se luchaba o se lucha por el socialismo y se lucha contra un sistema como el capitalismo y un sistema mundial como es el imperialismo, los capitalistas tienen políticos, tienen gerentes, tienen jueces, tienen sus medios de comunicación y tienen su fuerza armada. Entonces, ¿por qué una fuerza revolucionaria no va a tener sus medios de difusión y sus medios de fuerza, de ejecutar una política de fuerza, la que corresponda? Después viene la discusión sobre la estrategia, las tácticas y las modalidades. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tus cosas para combatir. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu mente para renacer. Prepara el combate, prepara el fusil, prepara tu cuerpo para resistir. Porque, digamos, la idea de la lucha armada siempre estuvo presente de veras o como tapadera en todos nosotros. Moreno, cuando le decían, yo la lucha armada, pero sacaba viejos escritos de él, yo fui de los primeros en plantear la lucha armada en la Argentina. Pero como cuando nosotros empezamos a plantear ese problema en el año 66, después en el 67 se sabe que el Che está peleando en Bolivia, Moreno arma toda una teoría de que como nosotros somos un partido internacionalista, tenemos que estar por donde pasa el centro de la revolución. Y que si entonces el cuadro revolucionario más importante del mundo, el Che Guevara, está peleando en Bolivia, nuestra obligación es mandar nuestros mejores cuadros a Bolivia. ¿Qué quería el turro este? Mandarnos a Santucho y a todos nosotros pelear a Bolivia para que nos maten los Rangers y él quedarse siendo sindicalismo en la Argentina. Pero nosotros no le dimos pelota, le dijimos, el Che plantea que la mejor manera de hacer la revolución es cada uno en su país. Así que nosotros queremos hacer la lucha armada acá. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Su profundo alcance quedaría reflejado en los dichos de uno de sus integrantes, Jorge Massetti, al realizar una sincera autocrítica. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia de Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieron a nuestro autoritarismo. Soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica
de esa guerra de guerrillas. La conducción político-militar del ERP estaba integrada, entre otros, por Roberto Santucho, Enrique Gorrerán Merlo, Domingo Mena, Luis Matini, Rodolfo Matarolo, Eduardo Anguita, Manuel Gajero y Juan Manuel Carrizo. Los planes trazados hicieron que gran parte de sus dirigentes recibieran recursos y adiestramiento durante varios años en los centros de capacitación militar que proporcionaba el gobierno de Fidel Castro, desde donde se estimulaba y apoyaba a los ejércitos revolucionarios de América Latina. En base a ello, uno de los objetivos particulares del accionar del ERP fue lograr la conformación en 1972 de lo que se denominó la Junta Coordinadora Revolucionaria, a efectos de optimizar las estrategias de sus integrantes a nivel regional. Considerando todo esto, a fines del 68 empezamos a preparar el primer equipo militar del PRT. Estaba dirigido por Santucho, que había ido a Cuba a recibir entrenamiento militar y volvió. Esto es una prueba, que en este momento estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos como, o sea, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas, o sea, que nos distinguen. En ese sentido, toda la discusión la haremos frente a las masas. Entonces, nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. Mi impresión es que Santucho, de alguna forma, sintonizó mucho con otro gran líder de la izquierda latinoamericana, en este caso con Miguel Enrique. A mí me parece que había un gran acercamiento ideológico entre ellos dos, en un momento muy especial de la lucha revolucionaria latinoamericana. Primero hay una reunión, cuando vuelven los compañeros de la fuga, hay una reunión en Chile. Que estaba, bueno, ahí estaba Miguel Enrique, estaba Nelson Gutiérrez, estaban tres compañeros ahí del MLN de Tupamaro de Uruguay, y estaba Robbie, estaba el Gringo Mena, estaba yo, que volvíamos de la fuga. El Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro, desde sus inicios, se pronunciaba por la continentalidad de la lucha, ¿no? Es decir, entiende que la acción guerrillera en el Uruguay es parte de una batalla que se va a dilucidar en toda América Latina. Desde que el Che Guevara escribe su mensaje a los pueblos de la tricontinental, donde plantea... Habría que formar especies de junta de coordinación revolucionaria que sean capaces de generar una estrategia de conjunto continental para enfrentar la agresión del imperialismo. Bueno, yo creo que primero ideológicamente estábamos de acuerdo, o sea, yo creo que nos diferenciaban los chorimanes y los porotos, ¿no? Pero no había más diferencia que eso. Uno de los mayores logros de esta internacional terrorista fue la fabricación de una ametralladora, la JCR-1, de diseño y producción propia, en talleres que operaban en la más estricta clandestinidad. En Bolivia fuimos los primeros que fabricamos la metralleta. Después vinimos acá, incluso trasladamos la fábrica a la Argentina, a Buenos Aires, y aquí se empezó ya a fabricar la JCR. La JCR fue una subametralladora liviana que se fabricó acá en Córdoba. ¿Cómo la fabricábamos? Una avanzada tecnología se había utilizado por parte del grupo sedicioso para la fabricación de estas armas. Mostramos una máquina fresadora, agujereadora que usaba el grupo para realizar la fabricación de armas. Aquí, como dijimos, se fabricaba armamento clandestino de gran nivel. Y los compañeros obreros de la fábrica metalúrgica en su casa tenían todo un pequeño tallercito. Y uno tenía una morsa y el otro compañero en su casa tenía una cortadora de fierro. Entonces de esa manera se armaban los caños, se los cortaban, se le agregaban los otros implementos y así, de esa manera surgió la JCR. Y esta es una de las ametralladoras que aquí se fabricaban. Se trata de una metralleta de 9 milímetros de fabricación casera, con mango retráctil, como puede
observarse. Aparentemente está lista para funcionar. Para enfrentar al Estado argentino, la estructura del ERP abarcaba casi todo el territorio nacional, pero su estrategia estaba basada en combatir en dos frentes, mediante la guerrilla urbana y la rural. Para ello constituyó una organización basada en compañías cuya distribución alcanzaba tanto vastas zonas rurales como los grandes centros urbanos, sobre todo aquellos con cierto grado de desarrollo industrial. Y de ahí para adelante, bueno, ya, viste, ya después vino, digamos, el enceguecimiento, ya formar un aparato militar, porque el ERP ya dejó de ser, viste, ya dejaron de ser células, viste, diseminadas, ¿no? Ya se entraron a formar, qué sé yo, escuadrones, viste, compañías, viste, un aparato militar de la puta que lo parió, que tenías que vivir para mantener tu aparato militar. Ya si hacías trabajo de masa, no. Si no tenías tiempo, ¿qué ibas a tener tiempo? Si andaba todo el día ocupado, viste, en mantener casas operativas, en conseguir la guita, en conseguir esto, viste, ¿en función de qué? En función de nada, viste, porque no te sirve. Es más, te combaten con una facilidad asombrosa. Nos encontramos en Famaillá, 35 kilómetros de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán. Desde aquí se manejan las tropas en operaciones contra la subversión, contra la delincuencia subversiva, cuyos brotes se encuentran apenas a 10 kilómetros en los cerros. Las masas argentinas, después de un periodo de un par de años de retroceso, de retracción, han lanzado una movilización general, utilizando todas las formas de lucha, incluida la guerrillera, la armada, y han logrado arrinconar a la clase dominante. Nuestro pueblo se ha mantenido a la ofensiva y ha impedido una estabilización, la concreción de los planes de la burguesía. Esta estructura estaba compuesta por integrantes del partido y de las correspondientes colaterales que actuaban en los distintos frentes, ya sea sindical, político y de juventud, donde precisamente realizarían sus primeras armas los combatientes en la denominada Juventud Guevarista. También, como otras organizaciones terroristas, los fondos necesarios para solventar su modo de vida clandestino y sus actividades provenían de los secuestros extorsivos. Muchas personas fueron víctimas de la peor de las torturas, al ser obligados a esperar el pago del rescate en un pozo a varios metros de profundidad durante meses, carentes del mínimo trato humanitario, o cuando no se obtenía lo esperado, ser asesinado. Aquí en la ciudad de Rosario, en la intersección de las calles Garay y Bariloche, estuvo detenido en manos de la organización subversiva declarada ilegal durante 1 año y 12 días el mayor, en su momento, Julio Argentino del Valle Larrabure. Este es el dormitorio, uno de los dormitorios de la casa, y en el que sería el piso del placar se había construido una de las celdas que ahora mismo vamos a mostrar a ustedes, celda en la que estuvo durante mucho tiempo el mayor, posteriormente ascendido a coronel, Julio Argentino del Valle Larrabure. Aquí estamos viendo la celda que durante mucho tiempo sirvió de prisión al coronel Julio Argentino del Valle Larrabure. Este es la única dependencia que tenía como anexo la celda que acabamos de encontrar. Este es el baño, precario baño, como ustedes observan, y este era el otro lugar en el cual el coronel podía acceder saliendo del lugar donde estaba su cabastro, en el cual pasaba permanentemente, sin salir a la superficie, abajo de la entrada del placar que habíamos indicado a ustedes al comienzo de la presente nota. La finca en su parte superior
Recordemos que estamos hablando directamente desde el sótano en el cual se había construido esta cárcel. Estaba habitada por un matrimonio joven con 2 criaturas y una señora de avanzada edad. En la misma, en la parte superior, que ya vamos a mostrar a ustedes posteriormente, funcionaba un negocio de mercería que era atendido por la mujer más joven, con lo cual encubrían la verdadera actividad que se desarrollaba en esta casa. Precisamente este era el negocio de mercería al que hacíamos alusión y en el cual se han podido encontrar gran cantidad de armamentos, como los que se está exhibiendo a ustedes en este momento, todos ellos de grueso calibre y que formaban el arsenal de quienes eran los carceleros del coronel Larrabure. Bueno, el primer secuestro que hizo el RP fue el de Stanley Sylvester, que era el cónsul inglés en Rosario, ¿no? Y eso era fundamentalmente fue pura y exclusivamente para reivindicaciones propias de los trabajadores del frigorífico. Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados números 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Y se hacen acciones conjuntas, políticas y militares. En el caso del empresario norteamericano Samuelson. Hicimos la división del trabajo. La acción misma, porque los que conocían el lugar, el ambiente, era el ERP. Nosotros estábamos especializados en los berretines que se llamaban, o sea, los refugios dentro de las casas. Construíamos subterráneos tan disimulados que era muy difícil encontrarlos. De hecho, creo que algunos todavía subsisten en algunas partes de acá y nunca fueron encontrados. El pedido era $5 millones contados y los otros $10 millones eran cosas para la gente. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia. Es así que ya en plena actividad, el ERP llegó a organizar, equipar, instruir y operar con hasta 6 compañías de combate que actuaban en forma flexible de acuerdo a las acciones a ejecutar. Por cada arma había 10 o más hombres y mujeres dispuestos a empuñar. Éramos 5.387 militantes. Que eso, cada militante tenía que tener por lo menos 5 activistas, digamos, con los cuales tuviera relación, quienes a su vez tenían que tener otros 5, o sea, lo que implicaba una periferia organizada de más de 100.000 personas. Sí, es cierto, se incorporó mucha gente. Creo que también ahí cometimos errores muy graves. Si bien es conocido el desarrollo de su campaña en los montes tucumanos, atacando un gobierno democrático, es importante destacar la importancia de los copamientos a regimientos militares y destacamentos policiales. No existe antecedente alguno en el mundo de una fuerza guerrillera que alcanzara objetivos de la magnitud del ERP en este sentido. Este es el ómnibus en que se encontraban los extremistas cuando fueron avistados por la policía. En el interior del vehículo se estaban cambiando de vestimenta, presuntamente para intentar el copamiento del regimiento 17 de tropas aerotransportadas con asiento en la ciudad de Catamarca. La ciudad de Villa María, distante 140 kilómetros de nuestra capital, se vio conmocionada por un hecho protagonizado por una célula extremista declarada ilegal. Los acontecimientos se sucedieron más precisamente en la fábrica militar de pólvoras y explosivos. En este lugar, el 23 de diciembre del 75, a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde, entramos 70 combatientes del ERP a intentar tomar el cuartel. Desde el punto de vista operativo, digamos, era la posibilidad de hacerse con una cantidad de armamento muy importante que cambiaba la relación existente hasta ese momento, ¿no? Imaginémonos una guerrilla con 100 fusiles, 200 fusiles, a pasar a apropiarse de 20 toneladas de armamento. Cuando entramos directamente por el portón, un sector de los vehículos se expandió hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Ahí vimos que evidentemente nos estaban esperando, que era una emboscada. Bueno, apenas llegamos, los primeros minutos cayeron varios compañeros.
los demás seguimos avanzando. En nuestro caso logramos llegar hasta la compañía de servicio y la Guardia Central. Un grupo aún no identificado, algunos testimonios relatan que eran 9 personas, llegaron en 2 vehículos, armas en mano, redujeron a un cabo y un agente que se hallaban de consigna en el lugar y luego de robarle las armas reglamentarias y una ametralladora Halcón con 2 bidones de nafta procedieron a incendiar este puesto. Ustedes observan el estado en que ha quedado. Creo que después de Azul comenzó a rondar en mi cabeza ¿cómo es? La idea, digamos, de que éramos un aparato militar que ya no tenía control. Yo estuve con el jefe del ERP y fue una reunión en la que dimos 1000 vueltas antes de llegar totalmente desorientados a una casa en el Gran Buenos Aires, y yo le dije, esta metodología no conduce a ningún lado, es un desastre total esto de matar militares en un momento así. ¿Por qué no cambian y se lanzan a una actividad cívica que van a tener mucho acompañamiento? Y él se sonrió y me dijo que no podía, que era tarde. A todo ello, hay que agregar una larga lista de civiles o militares y policías asesinados al azar por el solo hecho de vestir un uniforme. Pero crímenes tales como el directivo de Fiat, Oberdan Salustro, o la pequeña María Cristina Viola, de tan solo 3 años de edad, superaban toda posibilidad de justificar sus acciones. Finalmente, solo la muerte en combate de su máximo dirigente, Roberto Santucho, en 1976, hizo que los ataques del ERP fueran decayendo hasta su transformación, posteriormente, en el movimiento Todos por la Patria. Esa nueva organización realizó un ataque terrorista de escala inimaginable en 1989, en pleno gobierno democrático, donde fueron asesinados no solo militares de profesión, sino también soldados que realizaban la conscripción. Violentamente, hace impacto nuevamente la tanqueta. Escuchen. Otra vez. El edificio está totalmente envuelto en humo. Esta es otra de las ambulancias. Ahí llevan a otro. Descargado. He subido otro de los muertos. Más heridos. Escuchamos más disparos, más explosiones. Interminables tableteos de ametralladoras, morteros. Calibre 22. Informa un oficial del ejército que está respondiendo a la agresión del sedicioso que está tableteando su ametralladora con munición antiaérea. Impresionante la lluvia de balas. Fue frente a nosotros. Exactamente, frente a ese balcón ubicado. A las 5 de la tarde y se produce una corrida a 3 cuadras exactamente del cuartel del regimiento de la Tablada. Aparentemente en este momento que se está observando estaría escondido uno de los sediciosos francotiradores. Hay de todo, pero pará. Escuchame. ¿Cuántos son los francotiradores? No sé, no sé, es un quilombo. Escúchame. ¿Se siente bien? Estoy herido. ¿Dónde? Un 22. Acá. ¿Le rozó la cabeza? Sí, una esquirla. Acá, una esquirla. Ustedes tengan cuidado, pónganse que no de la espalda. Está bien. Ese balcón recibió por lo menos aproximadamente 50 descargas.
¿Cómo murió? Murió estrangulado. Con la autopsia dice estrangulamiento con torsión desde atrás. No se sabe muy bien si fue estrangulado con alambre, con cable, con soga, porque tenía un surco. ¿Tenía marcas? Sí, una marca muy profunda, impresionante realmente. Yo pude ver el cadáver. ¿Viste el cuerpo? Sí, vi el cuerpo porque quería verlo, necesitaba verlo. Bueno, vos ya tenías 16, 17 años. 16 años. Y realmente, bueno, cuando lo vi, sinceramente pensé que no era mi padre. Ajá. El cambio en un año, la fisonomía, los golpes, tenía un golpe muy prominente acá, que es lo que la autopsia dice que lo desmayan, le pegan con un martillo. Con un martillo. Para desmayarlo y después lo estrangularlo. Bueno, yo me llamo Rogelio Mazacote, soy soldado clase 54. Fui herido en combate en el año 75 por los subversivos, cuando atacaron el regimiento de infantería de Monte 29. Y yo recibí 2 tiros en el abdomen y bueno, ahí yo reaccioné porque no me quedaba otro, tengo que reaccionar, si no me mataba a mí también, ¿viste? Y escuchaba que no gritaba, ¿viste? Que entreguemos el arma y que nos entreguemos, ¿viste? Pero eso es lo que nosotros no íbamos a hacer, ¿no es cierto? Porque nosotros entramos en la colimba y juramos que tenemos que defender la Constitución Nacional. En ese momento lo que teníamos que hacer es defender la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Ellos vinieron, nos metieron plomo acá porque somos soldados y estamos bajo bandera, y después ellos cobran, y hasta hoy yo tengo 56 años y hasta hoy todavía no he visto un guerrillero que estaba sentado en el banquillo de los acusados que declare ante los jueces por qué hicieron estas cosas, pero sí a los militares ellos les prestan. Yo siempre en mi escuela he tenido un día un encuentro con una compañera mía porque criticaba a los militares y porque eran asesinos. Entonces yo le he preguntado a quién le había matado, o sea, si algún militar había matado a alguien de su familia. Entonces me dice que no, pero que ella, eso es lo que ella sabía de la historia. Le digo, pero vos conocés mi historia. Nosotros, cuando yo, Bernardo, le empecé a contar todo lo que me había pasado, que yo lo sé por mi mamá, que gritaba desesperadamente, embarazada de 5 meses, que tiraban hacia el auto, que estábamos Cristina y yo, que éramos chicas, que mi hermana la levantó en el acto, que yo se quería morir, no podía creer lo que escuchaba. Entonces yo le decía, escucha, lee, informate, porque eso es quizás la impotencia que tengo hoy por hoy, que la juventud de un tiempo a esta parte, o sea, no conoce mi historia que es la otra parte de la historia. Que en un trámite tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Lamentablemente, yo voy a seguir con este entramado mafioso dentro de la justicia en la República Argentina. En el centro de todo este cachivache mediático jurídico, no podés menos que quedarte sin palabras.